Todos poseemos lo que Carl Jung llamó una sombra, y esta está compuesta por los contenidos de nuestra personalidad que reprimimos debido a la vergüenza, la culpa o el miedo que provocan. Pero lo que a menudo se pasa por alto acerca de la sombra es que contiene tanto elementos positivos como negativos, o como escribió Jung, lo que nuestra época piensa como la sombra y la parte inferior de la psique contiene más que algo meramente negativo. Además de reprimir debilidades y defectos de carácter, muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestras fortalezas, talentos y nuestros más altos potenciales. O como escribe el autor Ken Wilber, puedes perder completamente de vista cosas increíblemente positivas acerca de ti mismo, tu belleza, bondad, fuerza y virtud, la llamada sombra dorada. Entonces, ¿por qué tememos los contenidos de la sombra dorada, o más bien, por qué evitamos movernos hacia nuestro potencial más elevado? El impulso que te hace volar es nuestra gran posesión humana, escribió Hermann Hesse. Todo el mundo lo tiene, es el sentimiento de estar vinculado con las raíces del poder, pero uno pronto comienza a temer ese sentimiento. Por eso la mayoría de las personas se desprenden de sus alas y prefieren caminar y obedecer la ley. El psicólogo del siglo XX Abraham Maslow creía que todos poseemos un impulso para alcanzar la grandeza y una tendencia natural a avanzar hacia lo que él llamó nuestras más altas posibilidades. Sin embargo, muy pocos de nosotros nos acercamos siquiera a estas posibilidades. Una razón principal de esto, según Maslow, es simplemente que tememos nuestra grandeza más de lo que la deseamos, o como escribió, tememos nuestras más altas posibilidades. Generalmente tenemos miedo de convertirnos en aquello que podemos vislumbrar en nuestros momentos más perfectos. Disfrutamos e incluso nos emocionamos ante las posibilidades casi divinas que vemos en nosotros mismos, y, sin embargo, al mismo tiempo temblamos con debilidad, asombro y miedo ante esas mismas posibilidades. Maslow consideraba que el miedo a las propias posibilidades más altas era tan común que le dio un nombre, el complejo de Jonás. Tomó el término de la historia bíblica del profeta Jonás, quien intentó huir del destino que Dios le había asignado. Según el relato del libro de Jonás, Dios le ordenó ir a la ciudad de Nínive para advertir a sus habitantes, pero Jonás trató de escapar embarcándose en dirección contraria. Durante la huida fue arrojado al mar y terminó siendo tragado por un gran pez, dentro del cual permaneció 3 días antes de aceptar finalmente su misión. Pero, ¿qué alimenta este complejo? En su libro, Arte y Artista, el psicólogo Otto Rank ofrece una respuesta. Rank argumentó que estamos impulsados por 2 miedos fundamentales, el miedo a la muerte y el miedo a la vida. El miedo a la muerte, según Rank, es más que el simple temor a nuestra extinción física. También es el miedo a una muerte psicológica que ocurre cuando perdemos nuestra individualidad a través de una conformidad excesiva. Mientras que este miedo a la muerte nos impulsa a individuarnos, el miedo a la vida nos empuja en la dirección opuesta. El miedo a la vida es el miedo a alejarnos demasiado de los límites reconfortantes de la conformidad. Es el miedo a convertirnos demasiado en un individuo. Porque existen riesgos al individuarse, puede sentirse solitario y aislante, y puede exponernos al ostracismo o al rechazo social. O como dice un proverbio japonés, el clavo que sobresale recibe el martillazo. El miedo a la vida y el miedo a la muerte crean una tensión dinámica que esculpe nuestra personalidad. Entre estas 2 posibilidades de miedo, escribió Rank, el individuo es arrojado de un lado a otro durante toda su vida. La mayoría de las personas en la actualidad, sin embargo, temen más a la vida, es decir, a convertirse en individuos, que a la disminución de su personalidad que acompaña a la conformidad excesiva. Y este miedo a la vida ayuda a explicar el complejo de Jonás, ya que cuanto más miedo tenemos de ser diferentes y de descubrir nuestra individualidad, menos probable es que avancemos hacia nuestras posibilidades más altas. O como observó Nietzsche en Más allá del bien y del mal, el concepto de grandeza implica ser capaz de ser diferente. Pero el miedo a la vida no es el único factor que nos impide alcanzar nuestras más altas posibilidades. Colin Wilson, uno de los autores más prolíficos del siglo XX, sugirió que una neurosis de insignificancia impregna a la sociedad moderna, actuando como una barrera para realizar nuestro potencial. Wilson observó que gran parte del pensamiento contemporáneo está dominado por lo que llamó la hipótesis antiheroica, que definió como el sentimiento de derrota,
desastre o inutilidad que parece subyacer en gran parte de la escritura moderna. Al responder a la antigua pregunta, ¿es el hombre más parecido a un dios o a un gusano? La cultura moderna tiende a inculcarnos la creencia de que estamos mucho más cerca del gusano. Por ejemplo, la narrativa dominante de la ciencia convencional nos dice que no somos más que una configuración de materia que se convierte en polvo después de morir. Si aceptamos estas visiones dominantes, subestimaremos el potencial humano y dejaremos muchas de nuestras fortalezas ocultas en nuestra sombra dorada. Maslow, quien era amigo de Colin Wilson, llegó a conclusiones similares respecto a esta neurosis de insignificancia. Maslow tenía la costumbre de preguntar a sus estudiantes quién de ellos escribiría una gran novela, se convertiría en un gran compositor o alcanzaría la excelencia en su campo, y descubrió que, generalmente todos comienzan a reír, a sonrojarse y a retorcerse hasta que pregunto, si no ustedes, entonces ¿quién? Maslow continúa explicando que incluso si llegamos a tener la intuición de que quizás podríamos lograr algo grande, estos pensamientos son rápidamente descartados. ¿Quiénes somos nosotros para tener pensamientos tan grandiosos?, nos preguntamos. Y un recuento de todos nuestros defectos nos lleva a rechazar cualquier aspiración elevada. O como escribe Maslow, la persona que se dice a sí misma, sí, seré un gran filósofo y reescribiré a Platón y lo haré mejor, tarde o temprano debe quedarse muda ante su propia grandiosidad, su arrogancia. Y especialmente en sus momentos de debilidad, se dirá a sí misma, ¿cómo podría ser yo? Y lo considerará una fantasía loca o incluso temerá que sea una ilusión. Compara su conocimiento de su yo interior privado, con toda su debilidad, vacilación y defectos, con la imagen brillante, perfecta y sin fallos que tiene de Platón. Entonces, por supuesto, se sentirá presuntuoso y grandioso. Lo que no se da cuenta es que Platón, al introspectar, debió sentirse exactamente igual acerca de sí mismo, pero siguió adelante de todos modos, superando sus dudas sobre sí mismo. Pero hay otro factor que puede explicar el complejo de Jonás, y quizás sea el más influyente de todos. Tememos nuestro potencial de grandeza y el impulso que nos empuja en esa dirección porque, si reconocemos su existencia, ya no tendremos excusa para vivir una vida pasiva y mediocre. Si nos decimos a nosotros mismos que carecemos de los talentos naturales, las cualidades de carácter positivas y las oportunidades que permiten a otros lograr grandes hazañas, entonces resulta más fácil aceptar nuestros fracasos personales. Culpar a una mala suerte en la vida cumple una función defensiva, nos permite buscar comodidad y facilidad sin sentirnos culpables por desperdiciar nuestros potenciales. En otras palabras, tememos nuestras mayores posibilidades porque tememos el trabajo duro, la disciplina y el coraje que se requieren para actualizarlas. El gran problema de ignorar estas advertencias es que, de manera inevitable, terminamos convirtiéndonos en lo que el ensayista argentino José Ingenieros llamó el hombre mediocre. A comienzos del siglo XX, el filósofo, médico y ensayista argentino José Ingenieros escribió un libro titulado El hombre mediocre. En él explora qué distingue a las masas mediocres de aquellos que aspiran a ideales audaces y que, en el proceso, logran hazañas notables. Considerada individualmente, escribe Ingenieros, la mediocridad puede definirse como la ausencia de características personales que permitan distinguir al individuo dentro de su sociedad. Los hombres y mujeres mediocres son hiperconformistas. Tales individuos no piensan por sí mismos, sino que adoptan pasivamente las actitudes, opiniones y creencias populares de su sociedad. El signo característico e inequívoco de la mediocridad, explica Ingenieros, es la deferencia hacia la opinión de los demás. Nunca expresa ideas propias, siempre repite, juzga a los hombres tal como los oye juzgar. El individuo mediocre también carece de inteligencia moral. Sus juicios sobre el bien y el mal no se alcanzan mediante la introspección y el pensamiento crítico, sino a través de la imitación de aquellos que lo rodean, su familia, su grupo de pares y la sociedad en general. Pero, aunque la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, son conformistas mediocres, en cualquier sociedad existe un número relativamente pequeño de individuos que rechazan el camino de la conformidad y siguen su propio camino en la vida. Algunos de ellos logran grandes hazañas, cultivan grandes personalidades y viven vidas plenas y significativas, mientras que otros inconformistas simplemente derivan sin propósito. Lo que distingue a los primeros de los segundos, según Ingenieros, es que están guiados por un ideal.
Al observar las grandes figuras de la historia se revela el poder de los ideales. Por ejemplo, Isaac Newton y Charles Darwin estaban impulsados por el ideal de la verdad. Deseaban comprender las leyes que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza. Otros, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Van Gogh, estaban impulsados por el ideal de la belleza, intentando capturarla en sus obras de arte. Otros, como William Blake, estaban guiados por ideales religiosos, espirituales o místicos y se esforzaban por conectarse con el fundamento divino de todo ser. Mientras que individuos como Benjamin Franklin o Martin Luther King Jr. estaban impulsados por el ideal de la justicia, deseando liberar al mundo de la corrupción moral. Relativamente pocos en el mundo moderno están apasionadamente poseídos por un ideal. En cambio, la conformidad reduce nuestro enfoque a la obtención de validación social, riqueza, estatus o fama. Además, la mayoría de las personas está más preocupada por alcanzar estas cosas de la forma más rápida y fácil posible que por el proceso que conduce a su logro. Pero vivir de este modo nos encierra en una existencia mediocre y allana el camino hacia una vida moralmente corrupta. Si deseamos escapar de la mediocridad y dejar de temer nuestro potencial, debemos buscar un ideal que nos guíe a lo largo de la vida. Los ideales, escribe Ingenieros, son un vector hacia lo mejor, convirtiéndose en anticipaciones del futuro. Existen muchos ideales que podemos elegir, pero si nuestro objetivo es cultivar una gran vida y una gran personalidad, debemos adoptar un ideal que se incluya dentro de una de tres categorías principales: lo bueno, lo verdadero, lo bello. Por ejemplo, adoptar el ideal de luchar por devolver la libertad a un mundo que no es libre pertenecería a la categoría de lo bueno. Dedicar la vida al avance científico o tecnológico pertenecería a la categoría de lo verdadero. Pasar la vida escribiendo obras de ficción o creando música sería un ideal dentro de la categoría de lo bello. Mientras que los objetivos espirituales o religiosos suelen poder ubicarse en varias de estas categorías. Pero, como escribe Ingenieros, sin ideales el progreso humano sería imposible. Siempre han estado y siempre estarán ahí, palpitan detrás de todos los grandes esfuerzos humanos. La imaginación los enciende, superando la experiencia y anticipando sus resultados. Esa es la ley del progreso y de la evolución humana. Los acontecimientos reciben vida y calor de los ideales, sin su influencia permanecerían inertes y los siglos serían mudos. Si descubrimos un ideal que nos apasiona, debemos guardarlo como un tesoro y asegurarnos de no dejar que su chispa se apague. Porque, como advirtió Ingenieros, cuando tu arco visionario apunta hacia las estrellas y despliegas tus alas hacia esas alturas inalcanzables, ansioso de perfección y rebelde frente a la mediocridad, llevas profundamente dentro de ti el manantial misterioso de un ideal. Es una brasa sagrada capaz de templarte para grandes acciones. Así que guárdala, ya que, si se extingue, no volverá a encenderse, y si muere, quedarás inerte, frío desecho humano. Solo vives por esa partícula de fantasía que te eleva más allá de la realidad. Además de descubrir un ideal, para escapar de una existencia mediocre es importante buscar un mentor. Porque gran parte de nuestro carácter se esculpe a través del proceso de imitación. A menos que tengamos buenos modelos a quienes emular, nuestra tendencia por defecto será imitar a las masas de hombres y mujeres mediocres. Existen varios ejemplos históricos del poder de un mentor. Quizás el más famoso proviene de la antigua Grecia, donde Sócrates actuó como mentor de Platón, quien fue mentor de Aristóteles, quien a su vez fue mentor de Alejandro Magno. En una sociedad impregnada de mediocridad, encontrar un buen mentor puede resultar difícil. Pero no necesitamos conocer personalmente a alguien para que cumpla ese papel. Podemos recurrir a las grandes figuras de la historia y, a través del estudio de sus obras y la lectura de sus biografías, aprender qué los impulsaba y qué los motivaba, utilizando ese conocimiento para dar forma a nuestra propia vida. Además de utilizar como modelos a aquellos que destacan en un campo similar, también deberíamos verlos como fuentes de inspiración. Los grandes de nuestra generación, es decir, individuos que actualmente nos superan en logros, también pueden ayudarnos a realizar nuestro potencial al despertar nuestro espíritu competitivo. Michelangelo es un ejemplo famoso de este proceso en acción. En 1496, a la edad de 21 años, Miguel Ángel fue a Roma, donde esculpió el Baco y la Piedad, que hoy se consideran dos de las esculturas más grandes jamás creadas. En 1501 regresó a su ciudad natal,
Florencia, pero con poca atención pública. Pocos conocían o se preocupaban por sus logros recientes, y la mayor parte de la admiración en la escena artística florentina estaba dirigida hacia su rival mayor, Leonardo da Vinci. La fama y la admiración que recibía da Vinci, y que Miguel Ángel no tenía, alimentaron su espíritu competitivo. Y como escribe William Wallace en Michelangelo, el artista, el hombre y su tiempo, lejos de los reflectores, pero decidido a superar a su rival más famoso, Miguel Ángel comenzó a trabajar en un gran bloque de mármol poco prometedor. Ese bloque de mármol se convertiría en la escultura de David, una de las mayores obras de arte jamás creadas y una obra que colocó a Miguel Ángel en el mismo nivel que Da Vinci. El David de Miguel Ángel es aún más impresionante cuando se observan los desafíos que enfrentó para crearlo. Como escribe Wallace, el bloque, tan grande que lo llamaban el gigante, había sido extraído de la cantera más de 40 años antes. El mármol se talla mejor cuando está recién extraído de la cantera. Con el tiempo y la exposición a los elementos, se vuelve cada vez más difícil de trabajar. Al menos 3 escultores habían utilizado sus cinceles en ese bloque, y cada uno lo había hecho más difícil para su sucesor. Ya delgado, el bloque se volvió aún más delgado, más erosionado y más resistente. Miguel Ángel trabajó intensamente durante 3 años para realizar su obra maestra. El compromiso incansable de Miguel Ángel con su ideal, la creación de belleza, pone de relieve otra característica importante de las grandes figuras de la historia: trabajan extremadamente duro. Pueden estar dotados de talentos naturales, pero los talentos naturales por sí solos no crean un genio. Más bien, el enfoque, la dedicación y la disciplina son necesarios para ver el pleno florecimiento del propio potencial. O como escribe Ingenieros, los grandes genios saben que los dones naturales no se transforman en talento e ingenio sin esfuerzo, que es la medida de su mérito. Saben que cada paso hacia la gloria ha costado trabajo y vigilias, profundas meditaciones y pruebas interminables. Incluso si no poseemos los talentos naturales de Miguel Ángel, la mayoría de nosotros apenas rozamos la superficie de nuestro potencial y desperdiciamos gran parte de los talentos que sí poseemos persiguiendo fines superficiales. En lugar de pasar hora tras hora perfeccionando nuestras habilidades y esforzándonos por alcanzar ideales audaces, como hacen los grandes de la historia, la mayoría de nosotros pasamos nuestro tiempo distrayéndonos del vacío de nuestra vida. No necesitamos alcanzar las alturas de gloria que lograron las mayores figuras de la historia, solo necesitamos imitar su enfoque para descubrir las alturas de nuestro propio potencial. Pero con el tiempo, ignorar el llamado de nuestro yo superior se manifiesta como ansiedad y depresión, y termina produciendo arrepentimiento por una vida que no se vivió plenamente. En algunos casos, incluso puede llevar a estrategias psicológicas destinadas a evitar por completo las exigencias de la vida. Pues como escribe Alfred Adler, las tensiones habituales de la vida cotidiana no eran lo suficientemente severas para llevarlo a beber, y podía utilizar sus intervalos de sobriedad para mostrar buenas intenciones. Su embriaguez comenzaba cuando se esperaba que entrara en la sociedad o cuando había una exigencia de deber. Su objetivo evidente era ser liberado de toda obligación y ser mantenido únicamente por sí mismo. Egocéntrico y completamente falto de adaptación social, había alcanzado sin embargo un objetivo de superioridad mediante la eliminación de la derrota. No tenía derrota en la sociedad porque no entraba en ella, ni derrota en el trabajo, porque no tenía ocupación. Subjetivamente triunfaba sobre la vida y la vivía según sus propios términos, pero objetivamente, por supuesto, los términos que obtuvo eran casi los peores posibles.